con nuestro invitado central del día de hoy en Rompiendo Esquemas, si te parece, Juan. Y tenemos a Daniel De Vita. ¿Lo tenemos, no, Alejo? Bien, ya lo tenemos en comunicación. Él es ayudante de laboratorio y profesor de informática en UTU. Desde 2010 se ha desempeñado como director de escuelas técnicas y agrarias en los departamentos de Durazno y Tacuarembó. Integró la dirección del sindicato de AFUTU desde el año 2000 hasta 2022, siendo secretario del Interior, Asuntos Laborales y presidente del sindicato entre 2013 y 2016. Integra el equipo de consejo electo de ANEP, con Julián Mazzoni desde el año 2022. ¿Y por qué lo tenemos acá al aire? Porque ayer en el Teatro El Galpón, y ahí me vas a ayudar, Juan Landaco, porque tú estuviste allí cubriendo justamente, se presentó el libro Emergencia Cultural y Transformación Educativa, un libro que es necesario difundir porque este libro tiene que ser como la voz popular, por así decirlo. Lo presentaron Gustavo Espinosa, Roberto Marcarián y Nirian Carvajal, así que justamente lo tenemos a Daniel porque muy buenas noches, Daniel, queremos que nos comentes un poquito. Bueno, bárbaro, llegó la presentación. Después de la Bien, presentación, ¿qué va a pasar? Buenas noches. bien. Buenas noches para ti, Majo, para Juan y para toda la audiencia Rompiendo Esquemas. Efectivamente, anoche, finalmente, como corolario de un proceso que se inicia con un debate, como decíamos el otro día, primero a nivel del seno del equipo de consejero Mazzoni, el cual integro, como tú bien dijiste, preocupado por cómo la transformación educativa que está en curso y que ha llevado adelante desde el año 2022 el actual gobierno, impacta sobre, o impactará a futuro también sobre la cultura en general. Y bueno, y ahí surge digamos, la inquietud que luego da lugar a un ciclo de conversatorios que fuimos desarrollando y que, bueno, los exponentes de cada uno de esos conversatorios son quienes luego plasmaron sus ensayos, por llamarlo de alguna manera, y tomando un poco las palabras de Gustavo Espinosa en la presentación para caracterizar justamente lo escrito en esa especie de síntesis que resultó en el libro. Y bueno, sí, es el corolario de un proceso largo que evidentemente pretende, no es algo acabado, finalizado, sino que en realidad abre una puerta o intenta colocar en el debate público algunas de estas preocupaciones que surgen desde el equipo, porque evidentemente están en la gente y bueno, y expresiones justamente de las expresiones, mejor dicho, de los referentes de la cultura que participaron en el libro, de alguna manera lo plasmaron ahí. Y por supuesto que fue el tema central de la presentación de ayer, y bueno, tanto digamos, el aporte del doctor Roberto Marcarián, que inició, antes, perdón, la profesora Nirian Carvajal, que fue la moderadora de alguna manera. Roberto Marcarián fue uno de los exponentes y luego Gustavo Espinosa, el escritor Gustavo Espinosa, que también fue uno de los expositores y participantes de este proceso como ponente y obviamente que está plasmado también en el libro. Nosotros quedamos muy conformes no solamente con la asistencia a la afluencia de público, teniendo en cuenta que ayer era un día lluvioso, el clima no se prestaba mucho, y bueno, existía cierta preocupación también por ese aspecto, pero la verdad que quedamos muy conformes con la asistencia, entendemos que esto recién empieza, como tú decías, el libro ahora empieza todo el proceso de difusión de lo que es tanto a nivel digital como a nivel físico del material del libro concretamente, y bueno, nosotros entendemos que esto, reitero, es como una intención colectiva de colocar en debate algunos temas que tienen que ver con la educación y el vínculo con la cultura, y por supuesto la transformación educativa estuvo presente sobre todo la crítica y dura, porque vale decir que desde todos los órdenes de la docencia en primaria, en secundaria, en formación docente, en UTU, sabemos cuál es la postura colectiva que se expresa a través de las asambleas técnico-docentes, ¿verdad? Sí, ahí en el libro hay como varias interrogantes
que está bueno porque son interrogantes como disparadores justamente para el debate y para el análisis, para el intercambio, ¿no? Que dice justamente la tensión entre los conocimientos y las competencias seguirá. Entonces dice, los conocimientos y las competencias son conceptos complementarios, opuestos, se debe elegir entre uno u otro. Las ideas planteadas en los conversatorios será un gran disparador para los interrogantes para qué futuro educamos. ¿Para qué enseñar y cómo se aprende? Bueno, son todas interrogantes que justamente los que expusieron digamos, los que escribieron en el libro desde diferentes perspectivas, dan como un cierto, no te dan la solución, ¿no? Pero sí te ponen como la situación compleja para justamente que uno mismo la resuelva, ¿no? Como dice Marcarián, desordenar todo para luego volver a ordenar. Me parece que eso está bueno, que no es un libro acabado, por así decirlo, un libro que vos lees y quedás con esa, bueno, bárbaro. Es como un libro que te va a llevar como al debate, como al intercambio, no solo los que escribieron, sino también los que van a ser favorecidos por estos contenidos, ¿no? Exactamente, sí, como decíamos antes, y justamente tú creo que estabas leyendo el prólogo ahí de Sí, Néstor exacto. Pereira, me parece que es un poco por lo que pude recoger, y bueno, sí, Néstor expresa en el prólogo justamente estas preguntas que dan lugar, que son, digamos, las que ofician de disparadores de este debate. El libro, como bien tú decías, no es un material acabado, no es algo cerrado, sino que pretende ser simplemente una suerte de disparador para poner en el debate público estos temas y sobre todo de cara a la posibilidad de un nuevo gobierno, un nuevo rumbo de gobierno y probablemente, porque nosotros así lo visualizamos, la necesidad de revisar todo lo que fue el proceso de transformación educativa y el impacto que está teniendo. Porque tú hablabas recién, bueno, de, esa dicotomía que se genera entre los conocimientos y las competencias. Claro. Y acá tenemos claramente un problema. Sí, claramente sí. tenemos un problema porque el modelo competencial que se planteó y que es la base de la transformación educativa en sí subordina los conocimientos. Y ahí es donde está precisamente el problema. Sí, Daniel. El conocimiento en sí tiene que tener un lugar diferente y relevante en lo que es la formación de los individuos y en el sistema educativo en su conjunto. No como está planteado, subordinado a esas 10 competencias que luego se expresan en todas las progresiones de aprendizaje. Y bueno, eso es un tema que está muy discutido a nivel técnico-pedagógico en el orden docente, en la ANEP, y bueno, la postura dominante es clara, ¿no? La mayoritaria, digamos, es que este modelo competencial que se está aplicando no viene a resolver los problemas o la llamada crisis de la educación, ¿verdad? Que es el caballito de batalla muchas veces de quienes aspiran a ser nuevo gobierno y bueno, sabemos que son temas que en la sociedad pegan muy fuerte. Nosotros entendemos, el conjunto de los docentes, de que este modelo competencial que se está aplicando hoy lo que hace es subordinar el sistema educativo a las necesidades emergentes del mercado. Uh-huh. Claro. Nos preocupa muchísimo ese aspecto porque entendemos que la educación debe ser el instrumento para generar individuos críticos y reflexivos, pero sobre todo para construir ciudadanía. Y es ahí el gran problema que nosotros le vemos a este modelo competencial. Por eso decimos que, bueno, de cara a un nuevo gobierno queremos colocar en el debate estos temas, porque es claro que la transformación educativa va a requerir de una revisión. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuál va a ser el próximo gobierno. Nosotros obviamente que tenemos, en mi caso particular, esperamos que haya un cambio de rumbo claro y que luego eso impacte en el sistema educativo, porque hay cosas que necesariamente va a haber que cambiar de esta transformación educativa, que claramente le quita calidad a la educación. De esa manera podemos caracterizar lo que está pasando hoy con la educación. Sí, vos sabés, Daniel, cómo te va, justamente me parece que las ponencias de ayer no solo nos hacen meditar y pensar, sino creo que marcaron claro los desafíos hacia adelante, ¿no? Los grandes desafíos que se tiene todo, ¿no? El cuerpo docente, pero también la sociedad en su conjunto, de justamente buscar estos cambios. Y yo creo que justamente lo que plantearon de repente, o parte de lo que está en el libro, y las intervenciones, no solo marcaban los desafíos, sino justamente la perspectiva hacia
el cambio necesario, que es necesario. Digo, obviamente que con este gobierno está complicado, pero que el cambio es necesario sea el gobierno que sean. Por supuesto que sí, y un instrumento básico para iniciar los cambios que son necesarios es el diálogo social, es el debate colectivo, y por eso nosotros reivindicamos mucho algo que lamentablemente a partir de la ley de urgente consideración y los cambios que hizo a la ley 18.437 de educación, se colocó un instrumento que para nosotros es central, que es el Congreso Nacional de Educación, en un lugar donde se le quita muchísima relevancia. De hecho no se convocó. Nosotros creemos que ese instrumento es básico, es central para empezar a delinear los cambios que son necesarios, como tú decías, y construir esos cambios, construir el mundo de la educación de forma colectiva. Por eso reivindicamos fuertemente la necesidad de colocar nuevamente ese instrumento en un lugar de relevancia. Por eso también entendemos que la propia legislación, llámese básicamente la ley de educación, que sufrió cambios lamentablemente regresivos con la ley de urgente consideración, deberá también ser objeto de debate a nivel legislativo y probablemente de cambio, ¿no? Totalmente. Porque sí. No sé si vamos por en el mismo sentido con lo que tú planteabas. Sí, totalmente. Me quedó un par de cosas que me quedaron varias, pero dos que me quedaron y que me recordó, pero que una que hizo un ejemplo que puso Gustavo Espinosa, que tiene que ver con no me sale la palabra, pero a ver, lo voy a explicar porque él le decía que en los años que iba a la escuela, en el año 70, 72, por ahí, 72 creo que fue que dijo, que iba a la escuela, estaban prácticamente todas las capas sociales mezcladas en la escuela pública. ¿Tá? Y eso me trajo a mí, a cuando yo iba a la escuela, también, yo iba más o menos a la escuela también en el 70, 72, iba a la escuela Trabal, zona rural, donde la mayoría de mis compañeros de clase hoy eran los hijos de los bodegueros, y yo y otros más, hijos de obrero, ¿no? De un trabajador que trabajaba en un matadero en aquel entonces. Digo, pero ahí en la escuela éramos todos iguales y todos tomamos leche, y él lo explicaba, digo porque me llegó a esa época lo que él decía, y es una realidad. Hoy los hijos de los pudientes vos vas a la escuela y la mayoría son hijos de obreros, trabajadores. El que tiene va a colegio privado, ¿no? Entonces también ahí como que la sociedad también se encargó la educación de separarnos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es un principio vareliano, lo planteaba. Exactamente, ahí va, exactamente. Así que totalmente de acuerdo. En la educación pública confluían distintos estamentos socioeconómicos, sociales, era el punto de encuentro. Sigue siendo, y eso hay que reivindicarlo en el Uruguay, el 83% de la población en educación, lo que está entre, digamos, en la franja desde primaria, media básica y media superior, concurre a la educación pública, y eso es un caso único en América Latina también, que es digno de reivindicar, ¿no? Donde la realidad es mucho más, digamos, la migración dentro del sistema educativo hacia el sector privado en América Latina es mucho más grande. En Uruguay, y nosotros muchas veces hemos planteado también el avance privatizador que subyace en alguna de las políticas educativas que se llevaron adelante. Los sindicatos, los propios docentes nucleados a través de las ATD y obviamente los consejeros electos han denunciado una vez sí y otra también el avance privatizador que implican algunas de las políticas educativas que a veces se pintan como inofensivas y sin embargo tienen ese potencial detrás. Lamentablemente sí, está pasando ese fenómeno en el Uruguay, todavía no tiene una fuerza, insisto, con este número que me parece que es central. Es importantísimo. Pero hablando nosotros tenemos generalmente sistemas educativos de referencia, sobre todo con el tema digamos, de las pruebas estandarizadas, llámese la OCDE y las pruebas PISA, que son, nosotros ya sabemos que nos marcan bastante desde el punto de vista de la evaluación del sistema educativo, y normalmente tenemos un ejemplo bastante trillado que es Finlandia. En Finlandia, por ejemplo, no existe el sistema en educación media, en la franja de los 7 años a los 16, los 9, no existe educación privada, o sea, es todo público, es todo público, todo el sistema es público, entonces todos pasan por el sistema educativo público y es de muy buena calidad, sobre todo porque hay
una fuerte inversión a nivel Claro. de base presupuestal y por supuesto que una apuesta muy fuerte también a la formación de los docentes y a otros aspectos. Tal es así que, bueno, el sistema educativo finlandés tenía grandes problemas, quizás hasta peores que los nuestros, en los 70, luego se reformuló, se pasó por un proceso de cambios importantes y que los colocó finalmente en un lugar de relevancia a nivel mundial, entre otras cosas, en lo que corresponde a estas pruebas estandarizadas como son las pruebas PISA, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, nosotros nos gustamos mucho de mirar esos modelos para tomar cosas de ahí, Claro. pero ignoramos otras. Otro aspecto que también habría que destacar acá y que nuestro equipo lo viene planteando a nivel presupuestal, que es un tema que nosotros trabajamos bastante también, es la necesidad, por ejemplo, de implementar la alimentación escolar en la educación media de manera masiva. Hoy es una realidad, es una necesidad, pero además, si comparamos nuevamente y nos miramos en el espejo ese de Finlandia, el 75% de la alimentación, de la base nutricional que tienen que recibir los niños, niñas y jóvenes y adolescentes en Finlandia, lo reciben en el sistema escolar. Uh-huh. Claro está, que tiene un mecanismo muy aceitado y todo lo demás, pero bueno, es un aspecto que también nosotros, en otro orden de cosas, estamos colocando en el debate como una necesidad de cara a el próximo periodo, que esperamos que sea de un rumbo distinto de gobierno, por supuesto. Ahora, qué difícil también, porque digo, tenemos muchos años queriendo hacer justamente estas transformaciones, y recuerdo un entrecomillado, ¿no?, de Marcarián, que dice: es un error crucial que una reforma pretenda solucionar en pocos meses dificultades educativas que están atadas a profundas problemáticas sociales. Porque, claro, esto me parece que también abre la posibilidad de pensar como una transformación real, ¿no?, de una cosa reformista. No reformismo, sino una transformación real, porque a veces también hacemos el análisis de que nosotros en 15 años de gobierno también quizás avanzamos muchísimo, la Ceibalita, ni qué hablar, todo, pero cómo no fuimos como a eso, ¿no?, al hueso de por lo menos comenzar a pensar esto, ¿no?, a pensar juntos y con especialistas en la temática, una transformación real en la educación, que también lo hablábamos con el compañero representante de los docentes, Sí. que no me está saliendo el apellido, yo tengo un problema. Mazzoni, Julián Mazzoni. No, nosotros hemos tenido aquí en los programas de radio al representante de los trabajadores docentes. De los trabajadores, exactamente, pero ya me va a salir. Sí, pero es un poco eso, ¿no? Una mirada más sobre una transformación real, ¿no? Una cosa... porque también lo decía Olivetti, en un sistema capitalista, ¿no?, también preparar gente para trabajar, es decir, preparar jóvenes, ¿no?, específicamente para que salgan a trabajar, ¿no?, seres pensantes. Sí. En primer lugar, bueno, la transformación esta tuvo una característica que es justamente la forma en que se implementó y el carácter inconsulto que tuvo, más allá de las instancias que se dieron con las asambleas técnico-docentes y demás, fueron más bien ornamentales, porque las consultas reales no existieron. Los procesos de transformación del sistema educativo no pueden excluir de ninguna manera al orden docente, y obviamente a los estudiantes tampoco. Pero si ustedes analizan un poco lo que fue la implementación de esta llamada transformación educativa, adoleció totalmente de lo que es mecanismos de consulta bien aceitados que justamente busquen recoger del colectivo dos actores centrales del sistema educativo, que son los estudiantes y los docentes, por ejemplo, recoger la visión de estos órdenes que es central en el sistema educativo. Uh-huh. Y por supuesto el conjunto de la sociedad, y retomo lo que decía antes respecto del Congreso Nacional de Educación. Uh-huh. En cuanto a educar para el mundo del trabajo, por supuesto que el sistema educativo tiene también que tener en cuenta el mundo del trabajo, sus procesos y sus transformaciones. Pero yo acá utilizo con mucho cuidado, cuando hablamos de mundo del trabajo, no es lo mismo decir mercado laboral. Exactamente. Y ahí tenemos un tema. Esta transformación educativa subordina muchísimo lo que es el sistema educativo y la política educativa a las necesidades inmediatas y actuales del mercado laboral. Y eso es un problema que lo hablábamos el otro día. Mercado laboral y mundo del trabajo son dos cosas bien diferentes, ¿verdad? El mercado laboral va cambiando, no tiene, digamos,
reglas claras. Hoy puede ser una cosa, mañana otra. Entonces, evidentemente, cuando se prepara, como tú decías, a las personas en el sistema educativo, se las prepara para el mundo del trabajo y que está en permanente cambio y transformación. Y para eso, evidentemente, se requiere una muy buena formación con sólidos conocimientos y no solamente con competencias que significan saber hacer solamente. Muchísimas gracias, Daniel De Vita, por haber estado con nosotros aquí. Tenemos que ir irnos. Y el nombre era Emiliano Mandasen, que no me salía. Emiliano, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Chao, chao.